observándome, pero no podía ver a nadie. Tenía miedo por mis hijos y por mí mismo, porque estábamos completamente solos. Simplemente tenía una sensación horrible de que algo no estaba bien en la casa. Estaba realmente asustado, pero ¿qué podía hacer? Cindy despertó de golpe. Fue una sensación extraña, difícil de describir. Mientras su mente intentaba darle una explicación a lo que acababa de sentir, un escalofrío le recorrió el cuerpo y se apretó contra el respaldo del sofá, alejándose unos centímetros del borde, como si así pudiera ponerse a salvo. Cada vez estaba más convencida de ello. Sus párpados aún le palpitaban levemente, como si alguien le hubiera agarrado una pestaña y tirado con fuerza. Miró alrededor de la habitación. No había nadie. Dirigió la vista al reloj. Solo había pasado una hora desde que se había quedado dormida. Ya estaba acostumbrada a pasar gran parte de la noche despierta, pero esto era un nuevo récord. Cindy se giró boca arriba y se cubrió el rostro con el brazo. Solo fue un sueño, se repetía. Solo un sueño. La sensación punzante en su rostro comenzó a desaparecer. Entonces, Cindy gritó. Se incorporó de golpe, llevándose la mano al brazo. Esta vez estaba despierta. Lo sabía. Alguien le había dado un golpe en el brazo. Con el corazón acelerado, los ojos abiertos de par en par y la adrenalina recorriéndole el cuerpo, volvió a mirar a su alrededor. Nada. No había nadie más allí. No había ningún lugar donde alguien pudiera esconderse, al menos no tan rápido. Entonces lo sintió en el pecho. Esa sensación ya conocida, el latido que se saltaba a un compás. Siempre ocurría cuando eso estaba cerca. Después llegó la otra sensación, igual de familiar. El vello de la nuca erizándose, la certeza inconfundible de estar siendo observada. Sus ojos se dirigieron instintivamente hacia la pared que separaba la sala del cuarto donde dormían sus hijas. Cindy se quedó mirando fijamente esa pared mientras las horas pasaban hasta que el sol finalmente comenzó a salir. No podía ver nada, pero eso no significaba que no estuviera allí. Cindy estaba convencida de que había alguien o algo de pie junto a esa pared esperando a que bajara la guardia. Había algo en esa casa con ellas. Y Cindy tenía toda su atención. Bienvenidos a Doctor Umbra. Este es un caso con el que resultó ser tan inquietante e interesante que sentí que merecía su propio episodio. Me sorprendió lo escasa que es la información que existe en Internet sobre esta historia. Y créanme, hay mucho que analizar. Se trata simplemente de un relato perturbador de una relación abusiva mezclada con un trauma profundo, o estamos ante un verdadero caso de actividad paranormal. Eso lo dejo a su criterio. Así que sin más demora, entremos en la historia de esta noche. Prepárense una bebida caliente, bajen las luces y pónganse cómodos. Es hora de contar la historia del violento acecho que marcó a la familia Sarro. En la primavera de 1991, Cindy Sarro vivía en un dúplex alquilado junto a su pareja de muchos años, Glenn, y sus dos hijas, Brooke, de 9 años, y Christy, de 7. Cindy era ama de casa, algo que en gran parte le había sido impuesto por una grave lesión en la espalda que afectaba seriamente su movilidad. Con el deseo de mudarse por fin a una casa propia, comenzaron las conversaciones.
y a veces discusiones entre Cindy y Glenn sobre dónde deberían establecerse. Finalmente, decidieron mudarse a Cassville, Illinois, a poco más de 10 millas de la ciudad de St. Louis. Cassville era un lugar pequeño, pero tenía un significado especial para Cindy. Su madre vivía allí y llevaba tiempo luchando contra una enfermedad prolongada. No sabiendo cuánto tiempo le quedaba, Cindy sentía la necesidad de estar cerca de su familia. Esa razón terminó de sellar la decisión. Aunque aún no tenían una casa concreta en mente, Cindy estaba convencida de que Cassville sería el lugar donde echarían raíces. Pero curiosamente, en cuanto tomó esa decisión, Cindy comenzó a ser atormentada por un sueño recurrente y aparentemente aleatorio. Cada noche se encontraba en el mismo lugar, corriendo por una escalera oscura dentro de una casa que no reconocía. Nunca veía qué era lo que la perseguía, pero sentía un terror absoluto, como si aquello que venía tras ella quisiera matarla. La primera vez el sueño la sacudió un poco, pero luego volvió. Y volvió otra vez, y otra. Cindy intentó apartarlo de su mente, pero en el fondo la inquietaba, especialmente porque durante toda su vida había sentido que era sensible a lo que algunos llaman el otro mundo. ¿Era solo un sueño o estaba viendo algo que aún no comprendía? Este es el primer detalle de este caso que realmente lo hace destacar. En casi todas las historias de casas embrujadas que he contado, las familias suelen mostrarse escépticas al principio. Muchas aseguran no creer en fantasmas, pero Cindy Sarrow era diferente. Ella creía. Aunque no comprendiera del todo qué era lo paranormal, estaba abierta a la posibilidad. Sentía que a lo largo de su vida había vivido experiencias que no podía explicar. Esto, por un lado, podría haber influido en cómo interpretó lo que vendría después, pero también podría haberla hecho más receptiva a lo que estaba esperando a la familia. En Cassville, Cindy fue la primera en verla, la casa en la colina. Una gran casa con forma de granero, rodeada de flores, con una entrada circular y amplios espacios exteriores. Estaba a una distancia caminable tanto de la casa de la madre de Cindy como de los padres de Glenn. Parecía perfecta, aunque Cindy la descartó inicialmente por la empinada colina sobre la que estaba construida. Pero cuando Glenn la vio un día mientras conducía, sin saber que Cindy ya la había visto, pareció obsesionarse de inmediato. Él veía el potencial de toda la tierra que venía con la propiedad. Cindy, en cambio, había visto otra casa que le gustaba más. Esto provocó muchas discusiones entre ambos, hasta que finalmente Cindy cedió. Hicieron una oferta y fue aceptada rápidamente. Debido a que estaba construida sobre una colina pronunciada, la casa tenía una distribución algo extraña. Al entrar, había una sala de estar a la izquierda. De frente, una cocina que conducía a varias habitaciones pequeñas. Pero la planta baja estaba prácticamente incrustada en la colina, lo que la hacía oscura y opresiva. Visitaron la propiedad varias veces antes de concretar la compra. El techo necesitaba reparaciones y fue reemplazado antes de la mudanza, pero fuera de eso, todo parecía estar en perfecto estado. Hasta que llegó el día de la mudanza. Al acercarse a la casa, no pudieron entrar. El lugar estaba invadido por enjambres de avispas y avispones. Las hermosas flores del exterior habían atraído enormes cantidades de insectos. Cindy pensó que era extraño,
ya que esto no había ocurrido en ninguna de sus visitas anteriores. Con 2 niñas pequeñas no podían dejarlo así. Compraron grandes cantidades de insecticida y una vez ahuyentadas las avispas, comenzaron la ardua tarea de arrancar todas las flores. Otro detalle extraño fue el calor. En visitas anteriores, Cindy siempre había notado lo fresca que era la casa, pero ese día estaba sofocante. Lo atribuyeron al esfuerzo físico y al movimiento de cajas. Así que decidieron abrir las ventanas, solo para descubrir que la mayoría de las ventanas de la planta baja no se abrían. Eran falsas. Pensando que un baño ayudaría a que las niñas se relajaran, Cindy las envió arriba a llenar la bañera. Pasaron solo unos momentos antes de escuchar a ambas gritar. Cindy corrió al baño y vio que del grifo salía un líquido negro y extraño. Quizá la casa no estaba en tan buen estado como pensaban. Eso se confirmó cuando Cindy comenzó a guardar cosas en la cocina. Al abrir uno de los armarios superiores, la puerta se desprendió en su mano. Frustrada, no tuvo tiempo de reaccionar antes de soltar un grito. Todas las demás puertas de los armarios salieron volando y se estrellaron contra el suelo. No pudo entender qué había provocado aquello. Glenn acudió y explicó que las bisagras eran viejas y que podía arreglarlo. Pero Cindy empezaba a sentirse inquieta. Cuando conectaron la tostadora, se fue toda la electricidad. Por suerte, Glenn logró restaurarla. También notaron que los pisos estaban terriblemente desnivelados en varias habitaciones. ¿Cómo no se habían dado cuenta antes? Cindy ya estaba estresada. Pero su inquietud se convirtió en algo más oscuro esa primera noche. No lo había notado durante el día, pero cuando cayó el sol, lo supo con certeza. La escalera de su nueva casa era la misma escalera con la que había estado soñando durante meses. Al día siguiente, los problemas continuaron. Al intentar enchufar el refrigerador, el tomacorriente se desprendió de la pared como si fuera de papel. Las luces y el televisor se encendían y apagaban sin razón o se atenuaban de forma inexplicable. Al lavar la ropa, esta salía cubierta de una sustancia negra y aceitosa cuyo origen no podían encontrar. Desesperada, Cindy llamó al agente inmobiliario y exigió hablar con los antiguos dueños. Ellos negaron haber tenido jamás esos problemas. Habían vivido allí durante años y aunque la casa era vieja, nunca habían experimentado nada parecido. Glenn, que era hábil con las reparaciones, vio la casa como un proyecto. Le aseguró a Cindy que llevaría tiempo, pero que pondrían todo en orden. Mientras tanto, las niñas hicieron amigas rápidamente. Justo al lado de la nueva casa había una caravana donde vivía una mujer llamada Kelly, junto a su novio y su hijo pequeño, Sean. Pronto, Sean se hizo amigo de Brooke y Christy y comenzaron a jugar juntos todos los días. Glenn trabajaba en turnos nocturnos, por lo que Cindy y sus hijas solían quedarse solas en casa con frecuencia. El miedo no apareció de inmediato, pero una noche, mientras Cindy ayudaba a las niñas a prepararse para dormir, Brooke se giró hacia su madre y prácticamente le rogó que no las obligara a dormir en su habitación. Christy estuvo de acuerdo con su hermana. Ninguna de las dos quería quedarse allí. La mayoría de los padres habrían descartado esto como una reacción normal a una casa nueva. Pero Cindy también estaba experimentando sus propios miedos, aparentemente irracionales. Algo en el armario de su dormitorio la hacía sentirse profundamente incómoda. La chimenea también la perturbaba, tanto que hizo que Glenn
prometiera no encenderla jamás. Tras insistir un poco, y como Glenn no estaba en casa, Cindy accedió a que las niñas durmieran en su cama y ella se quedaría en el sofá del salón. No imaginaba que aquello se convertiría en una rutina casi permanente. Cindy encendió el televisor y se quedó dormida. De repente, algo la despertó de golpe. No supo decir qué fue. El televisor seguía encendido, las luces también. Era medianoche. Miró alrededor del salón intentando descubrir qué la había sobresaltado, pero no vio nada. Sin embargo, su atención se dirigió de inmediato hacia la pared que separaba el salón del cuarto en el que sus hijas se habían negado a dormir. Algo en esa pared la inquietaba. El dormitorio de las niñas estaba completamente a oscuras, pero la puerta estaba entreabierta. Cindy empezó a convencerse de que alguien la observaba desde allí. Reuniendo valor, se acercó al cuarto y encendió la luz. No había nada fuera de lugar. Regresó al sofá. No había nadie, pero la inquietud persistía. Entonces notó una extraña sensación en el pecho. Su corazón parecía saltarse un latido. Al día siguiente, Cindy estaba exhausta. Poco después de enviar a las niñas a la escuela, volvió a sentarse en el sofá y comenzó a quedarse dormida. Lo siguiente que supo fue que estaba de pie en el salón. Todo estaba exactamente igual que cuando se había dormido, salvo por un detalle perturbador. Podía verse a sí misma acostada en el sofá, dormida. ¿Era un sueño? Se sentía demasiado real. Su mente volvió a un recuerdo de la infancia. Ya había vivido algo parecido antes, aunque hacía años. Pero antes de poder entender lo que ocurría, algo la golpeó en el estómago. Cindy se dobló de dolor. Luego algo impactó contra su espalda. Cindy comenzó a gritar. El golpe volvió a caer. Y otra vez, y otra. No podía ver qué la golpeaba, pero estaba claro que no era un dolor interno. Algo la estaba atacando. Sentía cada impacto, cada punzada. Esto no era un sueño. La golpearon una y otra vez hasta que terminó prácticamente sangrando en el suelo. Entonces, de repente, despertó. Seguía tendida en el sofá. El dolor aún palpitaba en su cuerpo, pero no había ninguna marca. Aterrorizada, Cindy llamó por teléfono a su madre, quien lo atribuyó simplemente al estrés de la mudanza. Cindy estaba exigiéndose demasiado. Todo estaba en su cabeza. Solo necesitaba descansar. Colgó el teléfono intentando convencerse de que tenía razón, hasta que un escalofrío le recorrió el cuerpo. El televisor del cuarto de las niñas se encendió de repente, con el volumen al máximo. Cindy miró hacia la habitación vacía y se estremeció. Finalmente, un electricista revisó la casa. Hizo un descubrimiento inquietante. Parecía que alguien había manipulado deliberadamente el cableado para causar los problemas eléctricos. Lo arregló, y durante un tiempo todo pareció funcionar. Pero pronto los fallos regresaron. Cindy empezó a notar otras cosas extrañas. Objetos pequeños desaparecían. Las llaves no estaban donde las había dejado. Dejaba algo sobre una mesa, se giraba y ya no estaba, incluso cuando no había nadie más en casa. Glenn empezó a preocuparse, pensando que Cindy no estaba manejando bien la mudanza. Sin consultarle, decidió hacerle una sorpresa. Llegó un día con un cachorro. Cindy no se alegró, y al parecer el cachorro tampoco. En el jardín delantero estaba feliz, jugando con las niñas, pero en cuanto intentaron meterlo en la casa, se aferró al suelo con las uñas.
Cuando finalmente lo lograron, corrió directamente hacia la puerta trasera, desesperado por salir. Esto no fue un problema pasajero. El perro nunca se adaptó al interior de la casa. Cada vez que intentaban meterlo, intentaba salir lo antes posible. Glenn terminó comprándole una caseta y el animal parecía mucho más tranquilo viviendo afuera. Cindy estaba cada vez más agotada. Dormía apenas 2 horas por noche. Las niñas seguían negándose a dormir en su cuarto, así que ella pasaba todas las noches en el sofá. Y siempre ocurría lo mismo. Se dormía y despertaba exactamente 2 horas después, siempre a medianoche. La misma sensación de ser observada volvía con una intensidad tal que Cindy se quedaba sentada en el sofá esperando el amanecer. Un día, Cindy y Glenn tuvieron una discusión enorme. Ella había comprado la casa, pero lo había hecho por insistencia de él. Ahora sentía que había cometido un error. Glenn pensaba que estaba exagerando. Cindy salió furiosa al jardín, cerrando la puerta de un portazo. El cachorro empezó a ladrar frenéticamente. De repente, Cindy fue arrojada al suelo. Giró con rabia, convencida de que Glenn la había empujado, pero no había nadie. Entró de nuevo en la casa con cautela, subió las escaleras y allí lo encontró. Glenn dormía profundamente. Con el tiempo, cada vez que Cindy lograba dormirse, sentía que estaba saliendo de su propio cuerpo. A veces podía resistirse y evitarlo, pero en otras ocasiones se deslizaba fuera y se encontraba de pie junto a su cuerpo dormido. Y cada vez que eso ocurría, eso la atacaba, la golpeaba con violencia hasta que lograba despertarse. Cindy ya no tenía dudas. La casa estaba embrujada, pero Glenn no quería oír hablar de ello. No creía nada de lo que ella decía. Solo estaban cansados, estresados y perdiendo dinero en reparaciones. Eso era todo, según él. Pero Cindy también comenzaba a aislarse. Varios miembros de su familia evitaban visitar la casa. No sabían explicar por qué, pero les resultaba incómoda. Incluso su querido sobrino Brandon le dijo que no le gustaba estar allí. Y para empeorar las cosas, cuando Cindy intentaba llamar por teléfono a su madre, la línea se cortaba, de forma aparentemente aleatoria. Entonces todo dio un giro mucho más oscuro. Una mañana, las niñas se fueron a la escuela, dejando a Cindy y a Glenn solos en la casa. Todo estaba en silencio, hasta que Cindy escuchó la voz de Glenn llamándola. Ven aquí. Cindy respondió que estaba cansada, pero Glenn siguió llamándola una y otra vez. Molesta, Cindy se dirigió hacia el dormitorio. Cuando se acercaba al pasillo, Glenn apareció corriendo por detrás, rodeó la esquina y de repente le colocó una almohada sobre el rostro, arrojándola al suelo y presionándola con fuerza contra su boca y nariz. Cindy logró forcejear y liberarse. Agarró sus llaves, saltó a la furgoneta y huyó, con las lágrimas corriendo por su rostro. Habían discutido en las semanas anteriores. Sí, pero aquello había surgido de la nada. Cindy no entendía qué acababa de pasar. Se mantuvo lejos de la casa durante todo el día, hasta que llegó la hora de recoger a las niñas del autobús escolar. Las llevó de vuelta a casa, dudando antes de entrar. Glenn estaba allí y actuaba completamente normal. Cindy no dijo una palabra. Continuó con las rutinas habituales de la tarde como si el incidente nunca hubiera ocurrido. Pero Glenn no era el único que mostraba comportamientos violentos. John,
el niño pequeño con el que Brooke y Christy jugaban, dijo algo profundamente inquietante. Al principio, Cindy pensó que podía tratarse de una simple travesura infantil, pero la precisión de sus palabras era lo que realmente la alarmó. Sean le dijo a Brooke que quería clavar a su madre en la pared a medianoche. No fue su único comentario de ese tipo. En otra ocasión, mientras Glenn reparaba el techo, Sean dijo que quería partirle la cabeza con la herramienta que estaba usando. Ambos comentarios surgieron sin ningún motivo aparente. Sean no era un niño agresivo, normalmente era educado y amable. Su madre tampoco entendía por qué decía esas cosas, y él mismo no podía explicarlo. La noche siguiente a uno de estos arrebatos, Cindy vivió el fenómeno más vívido hasta ese momento. De nuevo, estaba dormida en el sofá cuando sintió que alguien le tiraba de una pestaña, seguido por la sensación inmediata de un golpe. Pero no había nadie allí. Una noche, Cindy decidió enfrentarlo. Estaba recostada en el sofá, mirando fijamente la pared, pensando que era injusto que eso pudiera verla a ella, mientras ella no podía verlo. De algún modo, pareció responderle. Tras quedarse dormida, Cindy despertó bruscamente por otro golpe en el brazo. Pero esta vez, cuando abrió los ojos, el salón no estaba vacío. Junto a la pared, había un niño pequeño, vestido como un niño de principios del siglo XX. Cindy sintió algo reconfortante al verlo. Dijo que se parecía exactamente a su sobrino Brandon, el mismo que se negaba a visitar la casa. El niño le hizo un gesto como pidiéndole que lo siguiera. Cindy permaneció en el sofá mientras él doblaba la esquina y desaparecía. De pronto, Cindy fue vencida por un cansancio abrumador y cayó dormida. Fue la primera noche completa de sueño que tuvo en semanas. Al día siguiente intentó comprender qué había ocurrido. ¿A dónde intentaba llevarla el niño? Si era él quien la había golpeado. Pero algo la inquietaba aún más. ¿Y si no era realmente un niño? ¿Y si era algo que intentaba tranquilizarla para hacerle después lo que necesitaba hacer? La ira de Glenn estalló nuevamente por algo aparentemente trivial. Un grupo de mujeres había invitado a Cindy a participar en una venta comunitaria en Main Street. Glenn se opuso con una furia completamente desproporcionada. Gritó, insultó, pero Cindy se mantuvo firme. No iba a ceder esta vez. Glenn comenzó a beber y continuó gritando. Temiendo que la situación empeorara, Cindy llamó a su madre y a la madre de Glenn, que vivían cerca. Por suerte, el teléfono funcionó esa vez. La madre de Glenn logró convencerlo de que pasara la noche en su casa, y él se fue. Cindy se sintió aliviada, hasta que, entrada la noche, escuchó a alguien intentando entrar por la puerta principal. Había cerrado con llave, pero comenzaron los gritos. Era Glenn. Cindy le pidió que se fuera. Él respondió intentando derribar la puerta a golpes. Cindy amenazó con llamar a la policía, pero Glenn no se detuvo. Estaba completamente fuera de control. Entonces, de repente, silencio. Cindy miró por la ventana y vio a Glenn alejarse por la esquina. Pensó que todo había terminado, pero su sangre se heló cuando lo vio regresar, con un hacha en la mano. La policía llegó antes de que Glenn lograra derribar la puerta. Él afirmó que estaba cortando leña, pero nadie creyó esa excusa. Aún así, Cindy no presentó cargos. En el fondo, no estaba convencida de que Glenn fuera el verdadero responsable de lo ocurrido. Sin embargo, no lo dejó volver a la casa.
Glenn suplicó una segunda oportunidad, prometiendo dejar de beber. Cindy asistió a la venta comunitaria que había desencadenado el conflicto, pero se fue pronto cuando vio a Glenn dando vueltas a la manzana, observándola. Poco después, Cindy volvió a despertar a medianoche con la sensación de un golpe. Al abrir los ojos, no estaba sola. Esta vez no era el niño. Junto a la pared había un joven alto, vestido como un soldado antiguo. La miraba con una ira intensa. Cindy apartó el rostro, aterrorizada, rezando para que se fuera. Cuando volvió a mirar, había desaparecido. Lo extraño de esta presencia es que las apariciones rara vez se repetían. Cada vez que veía algo, la siguiente experiencia era diferente. Esto parecía indicar que los golpes, los fallos eléctricos y los fenómenos más frecuentes provenían de otra cosa. Días después, volvió a despertar durante la noche. Esta vez luchó contra el impulso de mirar la pared. Mantuvo la vista fija en el televisor. Finalmente, necesitó ir al baño. Entró sin problemas. Pero al lavarse las manos, levantó la vista al espejo. Lo que la miró de vuelta no era su reflejo. Por un instante, el rostro de una anciana de facciones hundidas y cabello fino la observó fijamente. Cindy retrocedió y tiró de la cadena para apagar la luz y salir, pero la luz se encendió de nuevo al instante. Huyó del baño, aterrada. La sensación de que su corazón se detenía comenzó a preocuparla seriamente, así que fue al médico. Todas las pruebas salieron normales. El problema solo ocurría cuando estaba en la casa. Christy, al igual que antes Sean, comenzó a tener arrebatos violentos, escupiendo y gritándole a su madre, algo completamente fuera de carácter. Cada vez que Cindy lograba dormir, sufría experiencias fuera del cuerpo que terminaban en brutales agresiones. En una ocasión, soñó que corría por la escalera perseguida. Al llegar abajo, miró hacia la cocina, que ahora parecía un laboratorio. Dos hombres hablaban allí. Cindy llevaba una linterna en la cabeza, como un minero. Entonces, eso la alcanzó. La agresión fue más brutal que nunca. Intentó regresar a su cuerpo, pero sentía que algo la arrastraba de vuelta al sueño. Sus huesos crujían. Gritaba de dolor. Escuchó una voz masculina repitiendo: Es maldad, es maldad. Finalmente, despertó en el sofá. Ese fue el episodio que más la aterrorizó. Estaba convencida de que algo en la casa intentaba mantenerla atrapada, tal vez para matarla, o algo peor. Días después, recibió una llamada. Un hombre desconocido preguntó: ¿Puedes hablar, Cindy? Antes de responder, la línea se cortó. La última noche que durmió en la casa, despertó a medianoche y vio una nube rosada emergiendo de la pared. En su centro, una energía pulsante. Las luces parpadeaban. El terror la paralizó. Pero el miedo fue aún mayor cuando vio esa energía dirigirse hacia el cuarto de sus hijas. Antes de poder reaccionar, Christy entró al salón. Su rostro no parecía el suyo. Con una voz profunda y llena de odio dijo: Vi lo que hiciste y te odio. Y entonces volvió a la normalidad. A la mañana siguiente no recordaba nada. Glenn seguía mostrándose muy escéptico ante las afirmaciones de Cindy, pero por suerte su familia fue mucho más abierta de mente. Cindy terminó confiándole todo a su tío, a su madre y a su hermana. Al principio sentía que ya no podía seguir viviendo en esa casa. Apenas
Habían pasado 10 semanas desde que se mudaron y ella ya estaba al límite. El estrés era tal que incluso había desarrollado tartamudez. Decidió nuevamente que no quería a Glenn cerca. Necesitaba hacer lo correcto para ella y para sus hijas. Mientras estaba en casa de su madre, tratando de decidir qué hacer, Cindy y ella resolvieron finalmente explicarles a las niñas lo que estaba ocurriendo. Para su sorpresa, Brooke respondió que ya lo sabía. Ella misma lo había visto, lo había experimentado. Las niñas se referían a ello como la cosa malvada. Podían sentirla a su alrededor todo el tiempo, notar los cambios bruscos de temperatura. Brooke dijo que nunca les había hecho daño, pero una noche sintió como si hubiera flotado fuera de su cama. Christy escuchaba en silencio, visiblemente nerviosa, sin decir nada, pero era evidente que algo también la perturbaba. Cindy decidió no volver a la casa. Se quedarían en casa de su madre o de cualquier familiar que pudiera alojarlas temporalmente, pero no regresarían a la casa de la colina. Fue su tío quien la convenció de hablar con un sacerdote. Le dijo que la iglesia podría ayudarlos y que mientras tanto debía leer la Biblia en voz alta, algo que pronto se convirtió en parte esencial de su rutina. Cindy se negó a dormir, incluso fuera de su casa, sin una Biblia cerca. El primer sacerdote con el que habló no pareció tomarla en serio. El segundo mostró algo más de apertura, aunque seguía siendo muy cauteloso. Comenzó preguntándole si bebía en exceso o si consumía drogas. Luego, al escuchar sobre sus experiencias fuera del cuerpo, le preguntó si había visto Pesadilla en Elm Street, insinuando que tal vez estaba incorporando elementos de la película, consciente o inconscientemente. También le preguntó si había practicado alguna vez el ocultismo. Cindy admitió haber usado tarot en el pasado y el sacerdote insistió en que debía retirar cualquier objeto relacionado con eso de la casa. Finalmente, le pidió que se sometiera a una evaluación psicológica. Cindy tenía miedo. Estaba convencida de que el médico diría que estaba loca, pero tras una larga entrevista en la que Cindy relató no solo lo ocurrido en la casa, sino experiencias de toda su vida, el doctor le dijo que estaba cuerda, aunque creía que poseía algún tipo de sensibilidad psíquica. La segunda parte de la historia de Cindy es difícil de relatar de forma lineal. Durante ese periodo se movió constantemente entre casas de familiares y amigos, prácticamente sin un hogar fijo. En ocasiones debía volver a la casa para recoger pertenencias o usar la lavadora, pero siempre intentaba permanecer allí el menor tiempo posible. Lo que vuelve confusa esta etapa es la gran cantidad de personas involucradas y algunas decisiones difíciles de comprender. Por eso, aquí se presenta una versión condensada, resaltando los momentos más importantes. Uno de los mayores cambios ocurrió cuando Cindy contactó a una psíquica, algo que el sacerdote no recomendaba. Sin embargo, la psíquica llamada Carrie pareció comprender la situación desde la primera llamada. Antes incluso de que Cindy explicara lo ocurrido, Carrie ya parecía saber detalles. Le dijo que no estaba loca, que lo que había en su casa era, según sus palabras, algo de naturaleza demoníaca. Creía que se alimentaba de la energía de Cindy, especialmente de sus miedos. Llegó Acción de Gracias y varios familiares se reunieron en casa de la madre de Cindy. Pero ni siquiera ese momento fue de alivio. Algunos le dijeron que, al pasar frente a la casa de la colina,
habían visto a un hombre de pie en la ventana. El perro había quedado en el jardín trasero. Glenn volvía ocasionalmente para alimentarlo y revisar la casa, ya que Cindy no podía llevárselo y él también se alojaba con sus padres. Pero, aparentemente, Glenn no era el hombre que habían visto, y no fue un caso aislado. Varias personas afirmaron ver a un hombre en la ventana o notar que todas las luces de la casa se encendían solas por la noche. Llamaron a otro electricista, quien dijo algo inquietante. Parecía que alguien había manipulado el cableado exactamente como había dicho el primer electricista. Kelly, la madre de Sean, que vivía en el tráiler contiguo, se ofreció a vigilar la propiedad. En ocasiones, vio a personas subiendo la colina para observar la supuesta casa embrujada, ya que los rumores se habían extendido. Pero cada vez que Cindy pedía que revisara si había alguien dentro, la casa estaba cerrada y vacía. Más tarde, Kelly confesó que ella también veía al hombre en la ventana, pese a que no había señales de que alguien entrara. En una ocasión, poco después de Navidad, Cindy volvió a la casa para recoger un vestido. Reunió valor y subió a una de las habitaciones donde decían haber visto al hombre. Abrió la puerta lentamente y allí estaba. En ese instante supo exactamente qué era. Era el mal de la casa. Cindy huyó de allí tan rápido como pudo. Una noche, completamente agotada, Cindy cayó en un sueño profundo en casa de su madre. De inmediato tuvo uno de esos sueños vívidos, pero distinto. Estaba de pie sobre una colina. Pronto reconoció el lugar, la colina donde estaba su casa. Pero la casa no estaba allí. Solo el terreno y los árboles. No estaba sola. Más abajo vio un círculo de personas vestidas con túnicas negras, arrodillándose y levantándose, cantando palabras que no podía oír. Luego comenzaron a cavar un hoyo en el lugar donde debería estar la casa. Sacaron una caja de madera. Al abrirla, Cindy vio un cuerpo dentro. Despertó sobresaltada, con la Biblia aún abierta sobre su pecho. Llamó a Carrie, quien le dijo que alguien estaba enterrado bajo su casa, que la colina entera estaba llena de cuerpos. Lo que había visto era algo ocurrido mucho tiempo atrás. Cindy no quería volver jamás, pero tampoco quería vender la casa y condenar a otra familia. Carrie la convenció de que la entidad se enfocaba en ella por sus habilidades y que otra familia probablemente no experimentaría lo mismo. Glenn seguía escéptico, pero dijo estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Incluso ofreció demoler la casa y excavar la colina. Cindy sabía que no serviría de nada. Sin embargo, su incredulidad se volvió dudosa cuando Cindy notó que Glenn había colocado un crucifijo en la puerta. Cindy creía firmemente en sus sueños. Decía haber tenido visiones toda su vida, incluso anticipando hechos. Contó un sueño particularmente perturbador. Años antes, soñó con una mujer siendo brutalmente atacada. Al día siguiente, su hermana la llamó para decirle que una amiga había sido asesinada a la misma hora exacta del sueño. Finalmente, el sacerdote acudió a la casa y realizó una bendición. Cindy sintió alivio. Pensó que había funcionado. Al día siguiente, regresó con las niñas, pero casi de inmediato, todo volvió. Brooke gritó que seguía allí. Cindy corrió y vio a su hija suspendida en la escalera por algo invisible. Gritó con furia y miedo, y aquello la soltó. No había esperanza. La casa fue puesta en venta. Durante ese tiempo, amigos, curiosos e investigadores paranormales la visitaron.
Todos experimentaron algo. Cindy entraba y salía rápidamente. En una visita, Brooke cerró de golpe la puerta del baño. Dijo que la muñeca las estaba mirando. Cuando salieron, la muñeca había girado sola. En otoño de 1992, 15 meses después de comprarla, Cindy vendió la casa. Se mudó con sus hijas a un tráiler cercano. Ella y Glenn se separaron definitivamente. Nunca volvió a vivir algo tan terrible. Pero aún hoy, Cindy y sus hijas duermen con la luz encendida y una Biblia abierta cerca. La nueva familia que compró la casa también se fue pocos meses después. Su hija había visto algo que no pudieron explicar. Si llegaste hasta el final de esta historia, te lo agradezco de verdad. El caso de la familia Sarro no es fácil de escuchar y deja más preguntas que respuestas. Si tú o alguien cercano a ti ha vivido algo parecido, una presencia inexplicable, experiencias extrañas dentro de casa o situaciones que nunca pudieron ser explicadas, puedes compartirlo en los comentarios. Si el video te pareció interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Aquí seguiremos explorando relatos reales, testimonios inquietantes y sucesos que se cuentan mejor cuando cae la noche. Soy el Dr. Umbra. Nos vemos en la próxima historia.